Hoy vamos a estar hablando acerca del propósito del nacimiento de Jesús, el propósito de la Navidad. De eso vamos a estar hablando brevemente, ¿verdad? En esta noche. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre el rebaño. He aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nueva de gran gozo. Repito, porque he aquí que os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria al nombre del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos que tu palabra, Dios, cree el cambio, la transformación, la regeneración en nuestras vidas, Padre Celestial. Y que tu palabra, tu misma palabra dice que ella no retorna vacía. Así que yo te pido en este momento que tu palabra dé fruto cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno. Y que esta sea una de las semillas que cae en buena tierra, tierra fértil, que da fruto, Dios mío. Que en esta noche ninguna de estas semillas que vamos a tirar caiga quizás junto al camino o en espino, Dios mío, o en pedregales, sino que pueda caer en tierra fértil. Y seamos bendecidos, transformados, regenerados, animados, avivados con el poder de tu palabra, Padre Celestial. Estamos finalizando un año y estamos próximos a iniciar un nuevo año, Dios mío. Aleluya. Y podemos darte gracias. Gracias a Dios, porque en medio de tantas vicisitudes, en medio de un año tan cambiante, tan diferente, tú has estado con nosotros, Dios, y estará con nosotros, porque tu protección en nosotros no depende de las circunstancias. Tu palabra dice que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, independientemente de cuál sea la circunstancia. El Dios que tú y yo le servimos no depende de la circunstancia. Aleluya. Él está contigo, Él está con nosotros. Y aunque tú seas infiel, aleluya, gloria al nombre del Señor. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Aleluya. No hay límite en Él. No hay nada que pueda impedir el cumplimiento de su propósito. No hay nada que pueda detener su soberanía, su poder, su autoridad. Él está por encima de todo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Aleluya. Con una palabra Él dijo: hágase las lumbreras, y se hicieron. Su palabra es creativa, tiene poder, es todopoderoso, y ese es el Dios que tú y yo le servimos. Así que usted y yo no le servimos a no le servimos un monigote, a un pedazo de palo, a un pedazo de yeso. Le estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Puede sentarse, hermano, en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Hoy, como le dije, estaremos hablando acerca del propósito del nacimiento de Jesús, el propósito de la Navidad, ¿verdad? Para contextualizarlo a esta fecha quizás que estamos viviendo. Todos nosotros sabemos, o por lo menos la historia nos da evidencia sobrada de que Cristo no nació en esta temporada, ¿verdad? Pero nosotros aprovechamos esta temporada para conmemorar tantos propósitos que tuvo el nacimiento de Cristo allá en Belén de Judá, en la condición en que nació, el estado en que nació. Hay un propósito extraordinario del nacimiento de Jesús. Normalmente cuando nosotros pensamos en la Navidad, a veces lo que nos llega a la mente, y eso es lo típico, lo común, el común denominador, cuando hablamos de Navidad, cuando hablamos de fecha del nacimiento de Jesús, nos llega a la mente pintar la casa, nos llega a la mente comprarme una pinta, nos llega a la mente comprarme unos buenos tenis, ¿verdad? Nos llega a la mente cambiar algunos muebles de la casa.
Y nos llega a la mente hacer un sinnúmero de cosas que por lo general no tienen que ver absolutamente nada con el propósito del nacimiento de Cristo. Y a veces esa cultura no solamente se transmite en la vida del mundo no cristiano, sino que eso ha tenido un impacto aún en el mundo cristiano. Y a veces las iglesias se vacían en esta fecha. La gente no se sabe dónde se mete, se desaparece de la iglesia. La gente como que coge unas vacaciones, gloria al nombre del Señor. Y la gente tiende a celebrar el cumpleaños de alguien sin invitarlo. Porque están celebrando quizás en esta fecha el cumpleaños de Jesús, ¿verdad? Pero no lo invitan, porque a veces lo que se hace es todo lo contrario de lo que realmente significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros como cristianos no podemos dejarnos arrastrar de la cultura. La cultura tiene un impacto en nuestras vidas que a veces nos tiende a arrastrar. Pero el cristiano no puede depender de la cultura. A veces nos endeudamos, esa cultura del endeudamiento. Usted cobra el dinerito y se va para allá, para Santo Domingo, donde quiera que usted vaya, y empieza a gastar de manera compulsiva. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, porque Dios no espera que al finalizar un año tú recibas un dinerito y lo vayas a explotar en vanidad para llamar la atención, para modelarle quizás a alguien que no está pendiente de ti. Así que si algo importante nosotros debemos tomar en cuenta en esta fecha, lo vamos a ver más adelante. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas que acabamos de leer, que los pastores estaban pastoreando las ovejas, estaban cuidando el rebaño. Bueno, esa es una de las razones por las que creemos que el nacimiento de Jesús no se dio en esta temporada, porque era una temporada de invierno, y en la temporada de invierno los pastores no salen a hacer este tipo de trabajo, están guardadas las ovejas, no están pastoreando las ovejas, ¿verdad? Ahora, ¿qué nosotros hacemos? Que aprovechamos esta fecha. Hay gente que dice, no, que la Navidad es del diablo porque esta fecha es pagana. Es cierto que el 25 de diciembre fue una fecha que la estableció el Imperio Romano con el objetivo de celebrar el nacimiento del Dios Sol. Y celebraban el Día del Sol el 25 de diciembre. Bueno, que hicieron muchísimas personas en la iglesia primitiva, que como se celebraba eso en honor al sol, pues entonces ellos dijeron, bueno, pues nosotros vamos a aprovechar. Ustedes le están celebrando al diablo, nosotros le vamos a celebrar a Cristo, ¿verdad? Y vamos a aprovechar esta oportunidad para hacerlo. Ahora, aquí hay tres puntos principales en lo que yo quisiera basar mi mensaje, que tiene que ver con el propósito del nacimiento de Jesús o el propósito de la Navidad. Vuelvo y te digo, mi hermano, no podemos dejarnos arrastrar de esta cultura babilónica, de este gastar compulsivo, de querer hacer las cosas de acuerdo a como la hace el mundo. La iglesia en esta temporada es cuando más llena debiera estar. No debiera estar en su casa. La gente se coge su vacacioncita en esta fecha. Algunos hasta se dan su traguito. Van y bailan, tiran sus dos pasitos y bailan. Tiran su bailadito, se beben su alcohol en su casa, y ya usted sabe, se dan unas vacaciones. Gloria al nombre del Señor. Pero yo le pregunto a usted, ¿ese es el verdadero sentido de la Navidad? ¿Eso es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Eso es lo que significó el sacrificio, la venida, el nacimiento de Cristo? Los ángeles, que fueron los primeros que predicaron el Evangelio en el Nuevo Testamento, dicen, he aquí os doy nueva de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David. Los ángeles predicándole a los pastores. Os ha nacido en la ciudad de David, ¿verdad? Un libertador, ¿verdad? Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí vemos nosotros en este versículo 3 títulos que se le están otorgando a ese nacimiento de Cristo. Número 1 dice,
En Los Ángeles dicen un Salvador. Un Salvador. Y la palabra Salvador, que se está utilizando ahí en griego, es la palabra satiras, que significa entregarse a cambio de un rescate. O sea que Cristo viene a la humanidad a entregarse a cambio de nuestro rescate. La palabra del Señor dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por ahí alguien decía que no somos buenos ni con sopita. Eso es así. Eso es así. No hay forma en que nosotros seamos buenos. Dice la Biblia que no hay ni uno bueno. Todos se descarriaron. Todos hicieron lo malo. No hay quien busque a Dios. Todos somos extremadamente malos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Allá en el Génesis, nosotros pecamos. El pecado vino desde Adán. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros íbamos derecho al infierno. Habían pasado los años, no había un hombre que tuviera la capacidad, no había un hombre que tuviera el perfil, que tuviera las credenciales para poder morir en rescate de la humanidad. La humanidad iba rumbo al infierno y la muerte, dice la palabra de Dios, que reinó hasta Moisés, hasta la ley. Y sin embargo, en el capítulo 2 de Lucas aparecen los ángeles y empiezan a anunciar. Por eso el evangelio es buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas noticias. El evangelio es decirte, tú estás perdido, yo te estoy ofreciendo la solución. Ahora, ¿cuál es esa solución? ¿Un carro? ¿Una jipeta que Dios te va a usar? ¿Que Dios va a hacer eso? No, ese no es el evangelio. El evangelio es el rescate, la salvación de tu alma. Bendito el nombre del Señor. Estábamos condenados, íbamos derecho al infierno, reos de condenación. Y dice la palabra de Dios que Él, tomando el acta de los decretos que no eran contrarias a nosotros, la tomó, la exhibió públicamente, triunfando sobre los demonios. Aleluya. Y hoy el diablo no puede acusarte. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se ofreció en rescate tuyo y mío para que hoy nosotros pudiésemos venir delante de Él. Así que el primer propósito del nacimiento de Cristo es que Cristo se hace el Señor de nuestras vidas. Cristo es el Señor, el Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estábamos condenados. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El diablo vino a tres cosas: a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino, ¿verdad?, a dar vida, y vida en abundancia. Él nos rescató, hermano. Él nos dio vida cuando estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Tú no estás en este lugar porque tú tienes mucha capacidad, porque tú oras demasiado, porque eres muy fuerte o porque eres muy espiritual. Aquí nadie es más fuerte que nadie. La fuerza viene de Jehová de los ejércitos, que dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A hurtar, a matar y a destruir. ¿Sabe quién era el Señor de nuestras vidas? El diablo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. El diablo es el príncipe de este mundo. Y todo lo que está bajo la cobertura, bajo el sistema diabólico que impera en este mundo, está bajo la cobertura diabólica. Ahora, ¿qué hace Cristo? Que nosotros estábamos en esa cobertura diabólica, y Él se ofreció como sacrificio vivo y nos dijo: te voy a salvar. Y nos salvó. Así que Cristo es tu Salvador.
El Salvador tuyo no es el político. El Salvador tuyo no es el vecino del lado. No es el empleo que te van a dar. Si Jehová te llamó, Él responderá por ti. El que empezó la buena obra en ti, Él será fiel en terminarla. Aleluya. Él será fiel en terminarla. A ti no te llamó el hombre. Si te llamó el hombre responderá por ti. Pero si fue Dios quien te llamó, Dios responderá por ti. Así que el primer propósito de la Navidad o del nacimiento de Cristo es reconocer que Cristo vino a salvarnos, que Él es nuestro Salvador, que Él se entregó por ti. Aleluya. El segundo propósito que vemos que dicen los ángeles, el segundo título que le dan los ángeles es, dice versículo 11, que es el Cristo. Dice que es el Cristo. Y la palabra Cristo en hebreo es la palabra Mesías. ¿Verdad? Por eso los hebreos decían Jesús HaMashiach, o Jesús el Mesías. Y la palabra Mesías, ¿verdad? O Jesús HaMashiach significa Jesús el ungido. Y dice que ellos le dicen Cristo, están diciendo, Él no solamente es el Salvador de ustedes, Él es el ungido de Dios. Aleluya. Él es el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El ungido. El ungido. En la ley se ofrecía un sacrificio. Un animal se llevaba y se sacrificaba una vez por el pecado del pueblo. El sumo sacerdote ministraba ante la presencia de Dios y ministraba por los pecados del pueblo. Degollaba ese animal ante la presencia de Dios. Y luego, al salir de ahí nuevamente, ya ese hombre era nuevamente condenado. Porque esos sacrificios solamente aplacaban la ira de Dios. Pero Él vino, el Mesías, y se ofreció una vez y para siempre. Por eso los fariseos no podían entender eso. Ellos no podían entender cómo es posible que nosotros tenemos que ofrecer un cordero todos los años y tú dices que tú te vas a ofrecer y nos va a limpiar eternamente de nuestros pecados. Hermano, el verdadero propósito del nacimiento de Jesús es venir a morir por tu pecado. Se entregó como un animal. Se entregó, se puso ahí delante del Padre. Cargó la cruz por ti y por mí. Él era el seleccionado, el elegido. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo. Oiga eso. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de qué, de todos nuestros pecados. Él se dio a sí mismo, no fue que nadie lo obligó. No fue que nadie le dijo, tú tienes que ir obligatoriamente. No. Él lo hizo voluntariamente. Él vino, se despojó de ser Dios, se hizo hombre. Dice la Biblia que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Caminó entre nosotros, cargó la cruz y nos rescató del diablo. El diablo te tenía ahí en sus manos y Él te arrancó de las manos del diablo. ¡Aleluya! ¡Santo! Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra unigénito es una palabra griega que está utilizando el apóstol Juan. Es la palabra monogenes, que significa único en su especie. Mono, uno, y gene, especie. O sea que Jesús no es solamente el unigénito, es el único en su especie. Bendito el nombre del Señor. No hay otro como Él. Él es la misma imagen de su sustancia, dice el libro de Hebreos.
No hay nadie como Él. Él se hizo hombre, se humanó y habitó entre nosotros. Yo me imagino el Dios Todopoderoso en el vientre de María, formando sus manitas, formando sus ojos, formando su cuerpo. Allí el proceso del embrión, el proceso del feto, ¿verdad? El proceso hasta que estaba ya de 9 meses. Y entonces sale del vientre y ese niño inocente, ese niño sin ningún pecado, ese niño sin culpa, este mundo malvado lo recibe para matarlo, para golpearlo, para darle 39 latigazos, para ponerle una corona de espina incrustada en sus sienes, para golpear, ponerle clavo en sus manos que los pasaban del otro lado de la madera. Eso Él lo hizo por ti y por mí. Dice la palabra de Dios que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, gotas de sangre salían de su rostro. Cuando el cuerpo está en una condición que tiene tanta presión, empiezan los vasos capilares a desbaratarse, a romperse. Y a veces sus ojos se le llenan de sangre. Él botaba gotas de sangre. La presión era extraordinaria. Él dijo: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya. Él pensó en ti. Él pensó en mí. Cuando Él estaba allí, Él estaba pensando en mí, estaba pensando en ti. Él no pensó en Él. Él era el mismo Dios. Él no era un hombre y era un Dios. Él era Dios con una naturaleza humana y una naturaleza divina, pero era una sola persona. Y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Hasta la muerte y muerte de cruz. Allí, Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y estando Él en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que yo te estoy diciendo en esta noche, hermano, es que si nosotros valoramos realmente el nacimiento, la venida de Cristo aquí en esta tierra, nosotros vamos a buscar a Dios, lo vamos a amar, lo vamos a desear, y nada ni nadie va a ocupar el lugar que Él se merece. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y la palabra allí, cuando habla primeramente, no se está refiriendo a un orden de 1, 2, 3, 4. No es un orden secuencial. Es un orden de importancia. Está diciendo: lo primero es el reino de Dios. Y las demás cosas son el resultado de tu buscar el reino de Dios. Así que el Evangelio, la esencia del Evangelio, la felicidad del Evangelio está en estar cerca de Él, en reconocer que Él es tu Salvador, en reconocer que Él es el ungido de Dios que vino y se entregó por todos nosotros. El segundo título que le dan los ángeles es que le dicen: Él es el Señor. Aleluya. Y la palabra Señor es la palabra Kyrios, que significa dueño. Cristo es tu dueño. Cristo es tu Señor. Y nosotros somos sus servidores. Y este término se utilizaba cuando una persona compraba un esclavo. Ese esclavo no tenía derecho de irse a su casa más. Ese esclavo no tenía derecho de tomar una decisión él por su propia cuenta. Él perdía su libertad y cedía su derecho, su libertad a su dueño, a su amo. Este es el mismo concepto para referirse al Señor. Tú y yo somos esclavos, obedientes de Él, siervos de Él, y Él es tu Señor. Tus deseos, tus voluntades no dependen de ti.
Tú no puedes tomar decisiones solamente pensando en ti. Necesitas pensar en tu Señor, en tu Salvador, en tu Rey, en el que te llamó. El libro de Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor. En los cielos tienen que confesar que Él es el Señor. En la tierra tienen que confesar que Él es el Señor. Y en los infiernos tienen que confesar que Él es el Señor. Los tres reinos que existen reconocen el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto lo estamos reconociendo nosotros como nuestro Señor? Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16 al 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en el cielo, la que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que cuando tú pienses en la Navidad, cuando tú pienses en el nacimiento de Cristo, recuerda que el propósito de ese nacimiento fue que Cristo fuera tu Señor. Fue que Él fuera el ungido que se entregara en propiciación por nuestros pecados. Fue que Él fuera el Señor de nuestras vidas. El Evangelio no es una teoría, es una vida práctica de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos vivir una vida medalaganariamente de acuerdo a lo que quiero o lo que no quiero. Dios espera que nosotros vivamos una vida entregada en su presencia. Pero ¿cómo vamos a vivir una vida entregada en su presencia si no conocemos al Dios de la Biblia? Jesús le dijo a sus discípulos, ya en sus últimos momentos, ya estaban a punto de entregarlo en el Getsemaní, y le dijo: oren conmigo, y lo invitó a orar, y ellos se durmieron. Y Jesús le dijo: no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora, ni siquiera una hora. Orad para que no entréis en tentaciones. Si no oras delante de Dios, estará de rodillas delante de las tentaciones. Es necesario que esta generación entienda, aleluya, que no somos de este mundo, que somos extranjeros. No podemos dejarnos arrastrar por la cultura de este mundo. Cristo es nuestro Señor y Él dijo que su reino no era de este mundo. Pasaron 33 años. Proceso de preparación y ministerio, 3 años de ministerio terrenal. El imperio romano lo tomó, lo apresó, lo llevaron donde Anás, donde Caifás. Le hicieron 6 juicios, 3 juicios judíos y 3 juicios por el imperio romano. Y cuando estaba frente a Pilato, Pilato le pregunta: dime, ¿qué es la verdad? Y él le dice: preguntas por la verdad, la tienes frente a ti, yo soy la verdad. Y Pilato dijo: este hombre no es digno de culpa. Trataron de imputarle todos los cargos y no encontraron ni un cargo en su contra. No hubo ni siquiera una imputación en su contra que pudiera tener validez legal. Él murió como un inocente. Y murió en la cruz, la peor muerte que podía recibir una persona. Allí
en el madero, en una colina alta, donde pasaban todas las personas que lo veían a entrar a la ciudad. Y allí las personas lo miraban y se burlaban de él y decían: ese no es el rey de los judíos. Ese no es el rey de los judíos. Ese no es el rey de los judíos. Y allí estaba colgado en la cruz como un maldito malhechor. Era lo que la ley decía, que era un maldito malhechor. La ley decía eso. Él se hizo pecado, hermano, para que tú vivas en santidad. Él se hizo maldición para que tú fueras bendición. Él murió para que tú tuvieras vida. En Adán perdimos la vida, en Cristo en el Calvario la recibimos. En Adán íbamos rumbo al infierno, en Cristo vamos rumbo al cielo. En Adán estábamos condenados, en Cristo somos libres. En Adán no teníamos derecho de nada. Hoy Él nos ha hecho delante de Él reyes y sacerdotes. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Reyes y sacerdotes para que vivamos delante de Él. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo metieron en un frío sepulcro. Y luego, al tercer día, la piedra, la tumba no los retuvo. La tumba tembló. Los soldados empezaron a temblar. La piedra cayó en el suelo. Y salió el que había muerto. Su naturaleza humana había muerto, pero su persona divina nunca murió. Se levantó como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Él no está muerto, ha resucitado. Él vive en tu corazón. Él es el Señor de tu vida. Aleluya. Ahora en Navidad, ahora en este tiempo, enseñémosle a nuestra familia que la Navidad no es para hacer dinero. Que la Navidad no es para comprarnos ropas caras. Que la Navidad no es para pintar, no, para hacer todas esas cosas. La Navidad es para reconocer, recordar ese sacrificio, ese nacimiento, ese anunciamiento de la noticia más extraordinaria que recibió este mundo: el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Oh, Jesús, te doy gracias por tu palabra. Aleluya. Gracias, Dios mío, porque tu palabra ha sido predicada. Ayúdanos, Dios mío, a enseñarle a nuestra familia cuál es el verdadero significado de la Navidad. Ayúdanos a formar nuestra familia con la palabra y a no dejarnos arrastrar por el sistema mundano que a veces nos quiere llevar corriendo y hacer las cosas como el mundo las hace. Sacúdete del sistema. Aleluya. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Somos extranjeros, somos advenedizos. Un día la trompeta sonará, dice la palabra de Dios, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Gracias, Señor. Bendice, Dios mío, tu pueblo, Dios. Bendice tu pueblo en este fin de año. Padre, levántanos con más fuerza, con más ánimo para trabajar en tu obra. Nos levantamos, Dios mío, y avanzamos independientemente de cualquier circunstancia. La palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiemos que Él venció al mundo.
mundo. Los planes de Dios, dice su palabra, son planes de bien y no de mal. En breve nos vamos de esta tierra, hermano. En breve nos vamos. Cristo viene. Así como se fue, Él volverá. Y volverá a buscar un pueblo para rescatarlo. Santo, 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 santo Jesús. Aleluya. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.